La voz de María, el canal que conduce a Cristo. Producciones Camilo presenta La voz del obispo Antonio Camilo González. Con ustedes, su excelencia reverendísima Monseñor Antonio Camilo González y sus acompañantes. Bienvenidos amigos y amigas a una nueva entrega de este programa de La Voz del Obispo Antonio Camilo González. Bienvenido, excelencia. Qué bueno poder estar en este programa dedicado a Monseñor Panal, sí, con motivo de la gesta del 18 de abril del año 1961 contra Trujillo, a favor de Monseñor Panal. El pueblo de La Vega, vamos a decir, regado, sí, en defensa de Monseñor Panal. Por eso queremos dedicar este programa al pueblo de La Vega, pero también recordando la figura del obispo Monseñor Francisco Panal Ramírez. Qué bueno, monseñor, porque es una oportunidad maravillosa para dedicarle a este gran personaje, un obispo, el primer obispo cuando el restablecimiento de nuestra diócesis de La Vega, Monseñor Francisco Panal Ramírez, ¿verdad? Muy querido por los veganos, sobre todo esos veganos que viven todavía, viejos, y que siempre nos recuerdan a esta gran figura. No me diga tan viejo, porque yo lo recuerdo también a Monseñor Panal, bueno, con gratitud y cariño, porque él se fijaba en todo el mundo y era atento con la gente sencilla. No, y a propósito, monseñor, este programa va muy dedicado a los jóvenes. Cuando usted anunció que en esta semana pues iba a hacer este programa sobre Monseñor Panal, recuerdo que muchos jóvenes escribieron por las redes sociales y dijeron, qué bueno, qué interesante, porque no conocemos ni siquiera una foto de Monseñor Panal. Entonces, muy interesante este programa dedicárselo a los jóvenes. Claro que sí. Que vamos a presentar imágenes. Reconocer, porque muchos de ellos no han conocido la figura de Monseñor Panal. Sí, sí, claro. Vamos a presentar también la figura de Monseñor Panal y a recordar el esfuerzo que él hizo en defensa de los pobres en la tiranía de Trujillo. Así mismo es, monseñor. Vamos a iniciar con una oración al inicio del programa, como de costumbre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pedimos a Dios Todopoderoso que nos bendiga en este lugar y con la mejor oración que la oración de la paz. Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Allí donde haya odio, que yo ponga el amor. Donde haya discordia, que yo ponga la unión. Donde haya error, que yo ponga la verdad. Donde haya duda, que yo ponga la fe. Oh Maestro, que yo no busque tanto ser consolado, sino consolar. Ser comprendido, sino comprender. Ser amado, sino amar. Porque es dando como uno recibe, es olvidándose como uno encuentra, y es perdonando como uno es perdonado, y es muriendo como uno resucita a la vida eterna. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Esa oración de la paz, propia de San Francisco de Asís, y Monseñor Panal fue discípulo y religioso de la Orden Franciscana, de la Orden Capuchina. Y qué bueno, monseñor, que nosotros podemos dedicar este programa a un gran personaje. Y a propósito, monseñor, de personaje, usted ha querido, porque si tenemos a dos compañeros de nosotros en nuestro programa que siempre, cada semana, pues buscan el personaje de la semana. Como esta semana el programa es sobre ese personaje durante todo el programa, invitamos a esos queridos amigos de nosotros y compañeros del programa para que entren a participar durante todo el programa con nosotros. Ellos son Pablo Peña y Yolenny Jiménez. Adelante, adelante, vamos
vamos a ver. Saludos, Yoli, bienvenida. ¿Y dónde dejaste a Hola, Pablo? hola. ¿Qué pasó con Pablo? Bueno, Pablo manda sus excusas. No pudo venir el día de hoy porque está preparándose presentación final de tesis para ¿sí? su próxima graduación. Pero dichosa yo, porque a falta de uno me dan dos. ¿Verdad que sí? Qué bien, qué bueno, bienvenida. Tú estás Gracias. el programa entero, o sea, que no es el team Ay. del personaje de la semana. Ay, sí, muchísimas sí. gracias. Es un placer. Qué bueno, monseñor. Entonces, nosotros podemos dedicar este programa a Monseñor Panal. A Monseñor Francisco Panal Ramírez, que fue el primer obispo cuando se restableció la diócesis de La Vega en el año 1954, un religioso franciscano capuchino que sirvió a la República Dominicana durante toda su vida sacerdotal. Llegó a la República Dominicana en el año 1914 como estudiante. Aquí se ordenó sacerdote en 16 y recibió la ordenación sacerdotal de manos de Monseñor Noel. Y durante toda su vida trabajó en la República Dominicana. Qué interesante. Fue un hombre Sí, bastante. de Dios, un misionero. Un misionero. Él vino a trabajar con los capuchinos que trabajaban aquí en la iglesia de las Mercedes, Fray Cipriano de Utrera, Francisco de Castro, personajes muy conocidos y muy queridos del pueblo dominicano y de aquí de la ciudad de La Vega. Qué bueno, monseñor. A propósito de que tenemos este programa dedicado a Monseñor Francisco Panal, vamos a ver también el resumen del programa anterior, una costumbre de nosotros, para ver qué fue lo que tratamos en la semana pasada. ¿Le parece, Yoli, también? Adelante, claro. Vamos a ver el resumen del programa anterior. Vamos a dedicar este programa a la Madre Angélica. A la Madre Angélica, monseñor. Esa religiosa que murió hace poco. Ella fue una religiosa contemplativa, clarisa, siguiendo el ejemplo de Santa Clara de Asís y la espiritualidad también de San Francisco. Hay que agradecer a Dios que nos ame tanto. La Madre Angélica fue una mujer contemplativa. Presentar a una persona para mí muy querida, el Padre Michel Rosario Vargas. Es el párroco del Santo Cerro. La Iglesia Universal agradece que haya tenido una hija bautizada, que se haya dedicado a servir tanto a los medios de comunicación. Entonces ella le pidió al Señor: dame la gracia de compartir tu palabra y tu evangelio eternamente por los medios de comunicación. Comenzó a transmitir ella sus primeras imágenes en el garaje del convento de las monjas clarisas que ella misma había fundado. La Madre Angélica para mí también es una figura espiritual que yo he descubierto. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre. Amén. Ahí lo vieron, amigos, el resumen de nuestro programa anterior, que estuvimos con el Padre Michel y también hablamos sobre Madre Angélica. Ese fue nuestro personaje de la semana. Pero vamos a ver cómo ustedes pueden contactarse con nosotros. Vamos a ver cómo podemos mantenernos todos unidos aquí atendiendo la voz del obispo. Adelante. La Voz del Obispo está en las redes sociales. Síguenos en Facebook, mira las fotos en Instagram. También estamos en Twitter. Mira nuestros videos en YouTube. Encuéntranos como La Voz del Obispo para que estés en contacto con Monseñor Antonio Camilo González. Ahí tuvieron las redes sociales presentadas por nuestra invitada de esta semana en este programa, Yoleni Jiménez, excelencia, sí. Y Pablo, nos lo dejaste, tiene que traerlo para la próxima semana. Lo traigo. Muy interesante Muy sobre interesante. la Madre Angélica. Sobre la Madre ¿verdad? Angélica, un programa. De su aporte de la vida contemplativa y también de los medios de comunicación. Así mismo, a propósito de Católico. lo que presentábamos, nuestras redes sociales. Vamos a la pausa, nuestra primera pausa, y ustedes no se muevan porque tenemos un programa maravilloso sobre Monseñor Francisco Panal Ramírez, quien fue obispo de la diócesis de La Vega, el primer obispo después del restablecimiento de la diócesis de La Vega. Así que ustedes no se muevan, vamos a la pausa. En breve regresamos con La Voz del Obispo Antonio Camilo González.
La voz del obispo llega a ustedes gracias a UCATESI, la universidad que exige nuestro tiempo. Muebles Rufinos, puro confort tropical. Indubeca, orgullo dominicano. Insecom Computadoras, en computadoras lo tenemos todo. Cooperativa Vega Real, grande y confiable. Superempo, gente que tú conoces. Abonap, Asociación Bonao de Ahorros y Préstamos. W Cruz Auto. Multimuebles, muebles y electrodomésticos. Centro de Belleza Paulette, expertos en el cuidado de tu belleza. Odalis Motors, donde todo es fácil. Acolor, estudio gráfico. ¿Qué podemos crear para ti? Con tus donaciones, haz que se propague el Evangelio hasta los confines de la tierra. Dar es propio del que sabe recibir con amor. La Voz de María, el canal que conduce a Cristo. Para tus donaciones, hazlo a través de las siguientes cuentas bancarias. La Voz de María, el canal que conduce a Cristo. La Voz del Obispo está en las redes sociales. Síguenos en Facebook, mira las fotos en Instagram. También estamos en Twitter. Mira nuestros videos en YouTube. Encuéntranos como La Voz del Obispo para que estés en contacto con Monseñor Antonio Camilo González. Ya estamos de vuelta. La Voz del Obispo Antonio Camilo González. Aquí estamos de vuelta, amigos, en este programa especial sobre Monseñor Panal y la gesta vegana. Pero a propósito de la gesta vegana, Monseñor, ¿qué pasó específicamente el 18 de abril de 1961? Que el pueblo de La Vega, ante la fuerza del gobierno de Trujillo, que quería hacer salir de La Vega a Monseñor Panal, porque él le protestaba por las dificultades que pasaba el pueblo, entonces el pueblo querían, y vinieron un grupo de personas de fuera de La Vega, con paleros y con también policías y militares, para lograr quemarle la casa a Monseñor Panal. Y le quemaron la casa a Monseñor Enríquez antes, y después venían para el obispado para quemarlo. Pero el pueblo de La Vega se tiró a la calle, sobre todo la gente pobre, la gente sencilla, y defendieron a Monseñor Panal. Y tuvieron que dar la espalda a los otros e irse, como dicen, con el rabito entre las piernas. Ay, sí. De modo que una situación muy difícil, claro. No podemos explicar hoy día, ni el que no haya vivido la era de Trujillo no sabe cómo era la cosa en ese tiempo. Entonces, para poder entender el valor de Monseñor Panal, la sencillez y el espíritu de sacrificio, pues hay que explicar muchas cosas antes. Sí. Por ejemplo, que este suceso del 18 de abril, vamos a decir, se desarrolló 2 meses después de la muerte de las hermanas Mirabal, que fueron el 25 de noviembre, el asesinato de las hermanas Mirabal. También el día 3 de marzo había venido Trujillo aquí a La Vega y Monseñor Panal los recibió y le explicó la situación de La Vega. Quizás Trujillo esperaba como que él iba a decir muchos piropos y a decirle muchas frases bonitas y a alabarlo con palabras vacías. Monseñor Panal lo que le dijo fue que el pueblo de La Vega había mucha gente pobre, que no tenían trabajo, que debían tener consideración con los infelices, en fin, y eso disgustó a Trujillo y por eso se fue creciendo como ese encono, como esa
ese rencor en contra de Monseñor Panal. Y por eso sucedió el día 18 de abril cuando mandaron esa turba de gente, de prostitutas y de criminales, y también personas de la policía, del ejército y sobre todo del servicio de inteligencia militar, que era muy temido porque eran los torturadores en la época de Trujillo. De modo que es una situación muy difícil, pero ahí está la valentía del pueblo de La Vega. Y Monseñor Panal tenía que estar agradecido del pueblo sencillo, de los agricultores, de las amas de casa, aquí en la gente de La Vega, también mucha gente buena, que se enfrentó no era fácil disgustar a Trujillo, enfrentárselo con los planes que él tenía, y entonces, pero la gente fue valiente, supieron, no se podía servir a dos señores, a Trujillo y a Dios, y entonces por eso la gente prefirió pues responder a Monseñor Panal y defenderlo, y así lo hicieron. De modo que esa es la gesta del 18 de abril, vamos a decir, en defensa de Monseñor Panal y también haciéndole frente a Trujillo, que serían de las pocas oportunidades en la era de Trujillo que el pueblo le hizo el frente a Trujillo después de estando todavía vivo. Y, o sea y mandando en este país. O sea que es razón de ser un acontecimiento bastante de relevancia, de alta relevancia históricamente. De hecho, ahí estamos compartiendo imágenes que el equipo de producción ha preparado sobre Monseñor Panal y esta gesta vegana el 18 de abril del 1961. Bueno, vamos ahora en este espacio brevemente ya conociendo por qué hacemos este programa el 18 de abril con motivo de eso. Claro, Monseñor Panal. Próximamente, el día 18, se celebra el 55º aniversario de ese acontecimiento, de esa gesta vegana en defensa de Monseñor Panal y enfrentando a Trujillo. Exactamente, qué bien, así lo sabemos, por eso estamos haciendo este programa especial. Ahora vamos a presentarle un amigo nuestro que siempre está por aquí, Monseñor, con buenas noticias sobre las redes sociales, es César Canela. Vamos a ver, Yoli, Monseñor, ¿con qué corbatín viene César Canela en esta semana? Pues él siempre vive con su extravagancia, los corbatines, pero yo creo que de esta semana es bonito. Me encanta César con esos corbatines que son muy característicos, ¿sabes? Su personalidad. Sí, así que vamos con César Canela y las redes sociales. Saludo con muchísima alegría a todos ustedes que cada semana pues nos sintonizan y ven este programa con tanta alegría. Bueno, esta semana pues decidimos vestirnos con el anaranjado simplemente para variar, y ya veo que no se le pasa a nuestros queridos compañeros de trabajo, no se le pasa, pero eso es parte de la vida y tenemos que vivirla y disfrutarla con alegría. Como siempre estoy con ustedes aquí para presentarles la sección La Voz del Obispo en las redes sociales, y me imagino que ya ustedes muchos le han dado seguimiento y hemos visto de las redes muchas cosas interesantes. Desde ya entonces quiero que ustedes junto conmigo visitemos en imágenes Facebook para poder disfrutar y ver lo que tenemos esta semana en las redes sociales. Bien, tenemos aquí compartir que Monseñor tuvo con jóvenes de la parroquia de San Pablo, de Santo Domingo, quienes, bueno, eran jóvenes en aquel tiempo, en el 82-92, pero ahora se reúnen con alegría y con fe para seguir compartiendo con el que era en aquel tiempo el Padre Camilo y hoy Monseñor Antonio Camilo González. Tenemos aquí también, Monseñor estuvo hace días junto con nosotros visitando Cambita, en donde compartimos con muchas personas muy buenas, alegres, y que ellos contaban las anécdotas de cuando estaba trabajando allá el Padre Camilo en aquel tiempo, y cómo con tanto cariño y con tanto gesto y con tanta fe, pues ellos vivían esta experiencia en aquel tiempo. Ahí tenemos también más imágenes de las actividades allá en Cambita, y también tenemos otras más ahí en el compartir, es decir, que fue una experiencia de compartir, de fe, en el que nosotros vivimos en Cambita, una tierra hermosa, una tierra de gente buena y un ambiente sobre todo muy natural. Eso a mí me encantó, y también a los demás del equipo que estuvimos compartiendo
allá en Cambita. Bien, pasamos a Instagram. En Instagram tenemos aquí las imágenes del programa pasado, que como ya vimos al principio, compartimos con el reverendo padre Michel y también los demás compartiendo sobre los aportes que hizo la queridísima Madre Angélica, quien hizo que la fe católica pues se viera a nivel satelital a través de WTN. Ahí también más imágenes con el querido padre Michel. Tenemos aquí también en amplio imágenes de lo que vivimos en el programa pasado en La Voz del Obispo. Juan Peña, un personaje muy característico y querido por nosotros como Monseñor, por su alegría, su entrega, su servicio, igual que todos los demás. Bien, Monseñor escribió un mensaje a un sacerdote de la Orden Franciscana que dice así: Monseñor Francisco Panal fue un santo obispo valiente, pastor que sufrió en defensa de los pobres y perseguidos de la República Dominicana. Ciertamente, busquen ese tuit y retuiteenlo, que lo bueno hay que seguirlo compartiendo. También tenemos aquí otro tuit en el que Monseñor invita a todos los jóvenes de la diócesis de La Vega este próximo domingo al encuentro diocesano de post-Pascua en la UAS de Bonao para vivir la fe, la fraternidad desde el servicio en la civilización del amor. Bien, un joven nos escribió esta semana directamente a Monseñor, él hizo un capture y lo mandó para que lo compartiéramos. Un joven desde México que nos manda salud y nos dice: bendiciones, obispo, y a todos los que trabajan en su programa. Soy de Chiapas, México, y me gusta su programa. Gracias por difundir el mensaje de Cristo. Un fuerte abrazo para todos. Bien, es una alegría ver cómo a través de las redes nosotros llegamos, nos impactamos y aunque no nos vemos en físico, podemos compartir informaciones muy interesantes. Recuerden, como siempre, seguir nuestras redes en @lavozdelobispo, donde quiera que usted lo busque, @lavozdelobispo. Y el hashtag de esta semana es Monseñor Panal LBO. Cualquier experiencia, cualquier cosa, Monseñor Panal, compártala, que usted va a tener la seguridad de que la vamos a leer y de que vamos a disfrutarla. Bendiciones, un fuerte abrazo y continuamos con más de La Voz del Obispo Antonio Camilo González. Ahí lo decía César Canela para compartir en las redes sociales en esta semana, Monseñor Panal LBO, hashtag Monseñor Panal LBO. Vamos ahora a una muy breve pausa y ya después de la pausa pues tenemos más sorpresa en este programa especial dedicado a Monseñor Francisco Panal Ramírez, quien fue obispo de La Vega cuando el restablecimiento de nuestra diócesis de La Vega en el año 1953. Vamos a la pausa. En breve regresamos con La Voz del Obispo Antonio Camilo González. La Voz del Obispo llega a ustedes gracias a UCATESI, la universidad que exige nuestro tiempo. Muebles Rufinos, puro confort tropical. Indubeca, orgullo dominicano. Insecom Computadoras. En computadoras lo tenemos todo. Cooperativa Vega Real. Grande y confiable. Superempo. Gente que tú conoces. Abonap. Asociación Bonao de Ahorros y Préstamos. W Cruz Auto. Multimuebles. Muebles y electrodomésticos. Centro de Belleza Paulette, expertos en el cuidado de tu belleza. Odalis Motors, donde todo es fácil. Acolor, estudio gráfico. ¿Qué podemos crear para ti? La Voz del Obispo está en las redes sociales. Síguenos en Facebook, mira las fotos en Instagram. También estamos en Twitter. Mira nuestros videos en YouTube. Encuéntranos como La Voz del Obispo para que estés en contacto con Monseñor Antonio Camilo González. Ya estamos de vuelta.
La voz del obispo Antonio Camilo González. Continuamos en este programa de La Voz del Obispo Antonio Camilo González y sigue la especialidad de excelencia. Para seguir compartiendo sobre Monseñor Panal, recibimos a un amigo que ya estuvo en el set, pero es muy destacado para hablar de este tema, sobre todo porque el que va a hablar de este tema es usted, porque es quien le ha acompañado por durante mucho tiempo en la transcripción de esos libros que usted está preparando sobre Monseñor Panal. Es nuestro querido amigo César Canela, que le pedimos que pase al set y le recibimos con un aplauso. Saludos, gracias. Una alegría para mí. Con el corbatín ahí, Monseñor. Sí. Monseñor Juan, Que andan ¿qué tal? combinados con la escenografía. Sí. Vamos a tomar asiento en nuestra sala. Excelencia, César Canela, Yoleini Jiménez, este es el escenario de ustedes, porque hemos querido que en esta semana, en vez de traer un invitado como lo solemos hacer, esta semana, ¿quién más cualificado para hablar sobre Monseñor Panal que Monseñor Camilo? Aunque él no quería que lo dijera, pero lo que pasa es que Monseñor Camilo tiene más de 24 años estudiando la figura de Monseñor Panal y haciendo un libro sobre la historia de Monseñor Panal. Y aquí estamos a preguntarle a usted, excelencia. Y tenemos transcrito y César ha sido la mayor parte, más de 1000 páginas de escrito de Monseñor Panal. Exactamente. O sea que desde el año 2006, Monseñor, cuando empezamos en la habitación ahí a escribir, hasta el día de hoy, o sea que tenemos cerca de 10 años prácticamente en el proyecto de Monseñor Panal. Vamos a meterle chispa, Monseñor, porque tenemos que sacarle candela a usted. Vamos a sacarle el juguito. Monseñor Panal, ¿quién fue Monseñor Panal? Bueno, Monseñor Panal fue un sacerdote religioso franciscano capuchino, español, misionero, que vino a la República Dominicana en su juventud, en el año 1914. Monseñor Panal nació en 1893. Ingresó a la orden capuchina allá en España y los capuchinos venían a ayudar a solicitud de Monseñor Noel, que era el arzobispo, vinieron a trabajar a la República Dominicana y todavía están trabajando aquí, aunque ya se han ido relevando, lógicamente. Monseñor Panal vino como estudiante de teología en el año 1914. Era la primera guerra mundial, la Gran Guerra. Y Monseñor Panal pues pasó su susto cuando... ¿Viene de dónde? ¿De dónde venía él al país? Venía de España, en barco. Y era muy peligroso en tiempos de la guerra porque se perseguían los submarinos y todas esas cosas. Pero Monseñor Panal vino en 1914 a trabajar aquí en la República Dominicana y en 1916 fue ordenado sacerdote por Monseñor Noel. Y después desarrolló su trabajo pastoral, sobre todo en Santo Domingo, durante 20 años, desde la iglesia de las Mercedes, también la iglesia de Nuestra Señora del Carmen, la iglesia de San Antonio, Monseñor, y trabajó en el seminario. Monseñor Panal, por tanto, fue un hombre que conoció su vida y conoció la vida del pueblo dominicano durante la ocupación norteamericana. Él llegó aquí en 1914, fue en 1916, pues Monseñor Panal le tocó esa experiencia hasta el año 24. Y después trabajó como superior regional de los franciscanos, de los capuchinos, aquí en la República Dominicana, y misionero. Un gran apóstol en la iglesia de las Mercedes. En aquel tiempo todavía el apostolado de los laicos estaba como en pañales, pero Monseñor Panal trabajó mucho con los laicos, la Acción Católica, los caballeros, las jóvenes, las hijas de María y también los catequistas y catequistas. De modo que Monseñor Panal constituyó a la iglesia de las Mercedes como el polo pastoral de la ciudad capital. Después también se dedicó como orientador o vamos a decir el superior de los capuchinos aquí en la República Dominicana hasta el año 1944, en que ya dejó de ser el superior y entonces fue a trabajar a Barahona, sitio de mucho sacrificio porque era durante la Segunda Guerra Mundial, no había muchos, vamos a decir, cosas que vinieran del extranjero, ni siquiera goma de vehículos, entonces pasó mucho trabajo. Estuvo 10 años
hasta 1953. En el año 1953, pues el Papa lo escogió para que viniera a ser el nuevo obispo de La Vega, en la República Dominicana, y Monseñor Panal pues vino y cumplió esa misión hasta el año 1966 y luego se retiró por enfermedad y murió en Santo Domingo en el año 1970, el 13 de agosto de 1970. Monseñor, yo tengo una curiosidad y a lo mejor quienes nos ven también. ¿Cómo es que se da que Monseñor Panal, no siendo dominicano, siendo español, cómo es que se da las circunstancias que viene aquí a la República Dominicana? Bueno, pues la iglesia siempre ha sido misionera y aún antes pues todavía mejor. De modo que Monseñor Panal se ofreció para ser misionero, estando en España, y ellos lo mandaron, los superiores de la Orden Capuchina, lo mandaron a la República Dominicana para que se uniera a los otros sacerdotes franciscanos que había aquí, en Santiago, en Santo Domingo, y que viniera a trabajar aquí, a reforzar esa labor pastoral como misionero. Esa es la razón, siendo él extranjero, pero vino para acompañar aquí a sus compañeros franciscanos, vamos a decir, también extranjeros, pero que eran misioneros aquí. Trabajaron en Montecristi, en Vallaguana, en Baní, en San José de Ocoa, en La Romana, en Barahona, en Neiva, en Pedernales, todas las fronteras. Anduvo el país completo. Sí, sí. Monseñor, y una preguntita, con esa trayectoria tan importante de Monseñor Panal, ¿qué él hizo específicamente aquí en La Vega como obispo? Bueno, él fundó la diócesis, él se dedicó mucho a atender a los pobres, él socorría a los pobres durante todo el mes, lo que él podía, buscaba limosna, apoyo, ayuda, y también pues se dedicaba a formar los catequistas, promovió la beatificación del Padre Fantino, pues Monseñor, y sobre todo defendió a los pobres, y ahí vino el choque con Trujillo. De modo que yo escribí algo que me parece bonito porque yo tengo un gran cariño y devoción a Monseñor Panal. A Panal como Jesús lo consumía el celo por la gloria de Dios y la dignidad de los pobres, que proyectaba en múltiples iniciativas de caridad. Monseñor Panal no temía a la autoridad terrena, ni a la prepotencia humana. Con humildad evangélica, no con arrogancia, y unción de pastor, enfrentaba las situaciones difíciles, siempre en defensa de los más necesitados, porque eran tiempos muy difíciles para la iglesia y el pueblo dominicano, sometidos a cruel dictadura, la dictadura de Trujillo. El 4 de marzo de 1961 recibió Monseñor Panal a Trujillo en la Catedral de La Vega. Trujillo esperaba encontrar alabanza, lisonja y pleitesía. Y Monseñor Panal no lo desprecia, sino que lo acoge como un hijo de Dios, con humildad. Y le señala con palabras apropiadas que la campaña calumniosa contra la iglesia y los sacerdotes provenía del mismo gobierno, es decir, del mismo Trujillo. E invita a los presentes en la catedral, hasta el mismo Trujillo, a ponerse de rodillas para desagraviar a Dios y solicitar su perdón. Juan, en este momento tenemos una sección que compartimos, que disfrutamos, Yolenny. Es una sección en donde Ariel, nuestro querido compañero, amigo de siempre, pues nos presenta y nos comparte qué nos dice la gente en la calle. Vamos a ver entonces qué nos dice la voz del obispo desde la calle. ¿Qué tal, amigos de La Voz del Obispo? Antonio Camilo González. Como cada semana estoy con ustedes aquí en su sección La Voz del Obispo desde la calle. En esta ocasión vamos a recordar los hechos históricos que acontecieron el 18 de abril de 1961, donde un grupo de jóvenes defendieron a Monseñor Panal de la tiranía trujillista. Veamos el testimonio de estas personalidades que comparten con nosotros en esta semana La Voz del Obispo desde la calle.
Monseñor Panal es una figura emblemática en varios aspectos. Lo primero, obviamente, el aspecto espiritual. Monseñor Panal, una persona llena de carisma, de espiritualidad. Monseñor Panal era un santo. No comía, no dormía, porque se acostaba a las 7 de la noche, dormía un ratico y a la 1 de la noche ya estaba confesando en la catedral. Veíamos en él una representación vívida de lo que para nosotros debía ser la fe en ese tiempo. Valiente, ¿no? Los santos no tienen miedo a nada. Los santos no le tienen miedo a nada. A nada. Ni a la muerte ni a la vida. Tuvo la valentía de decirle a Trujillo las cosas que los veganos, las veganas, carecían en ese momento. Que decirle eso a Trujillo en su cara era un crimen en ese momento imperdonable. La Vega tuvo un momento estelar de lucha en contra de la ignominia. El 18 de abril, después de haber incendiado la residencia de Monseñor Federico Enrique, los vándalos se dirigieron a hacer lo mismo a la casa, al obispado, donde residía Monseñor Francisco Panal. Estaba orando desde las 1 de la noche hasta las 7 de la mañana que decía la misa. Hasta que decía su misa y se iba a trabajar. Y no se cansaba. Siempre actuó como un sacerdote dedicado. Nunca de ninguna otra forma hubo nada que nosotros, los que vivimos ese tiempo, yo fui parte de yo tuve esas vivencias junto con él. Se produjo un enfrentamiento fuerte, precisamente en la calle que se llamaba José Trujillo Valdés. La José Trujillo Valdés, la actual calle Presidente Guzmán Fernández. Yo fui testigo presencial de eso que sucedió ahí. Fui de los presos de Trujillo que defendió a Monseñor Panal. Se recuerda la participación muy activa de uno de los sacerdotes ayudantes de Monseñor Panal, que era el padre Pedrito. 10 años caminando, haciendo la diócesis de la diócesis de La Vega, porque caminamos todo el territorio. Aquella fue una época muy difícil, muy difícil. Solamente lo que vivimos a esa época podemos decirlo. Una época de represión, una época de intimidación, de parte de aquellos sicarios de Trujillo que usted sabía que eran asesinos. Combatieron, pelearon a pedradas, a palos, hasta hacer huir a los vándalos. Que los veganos salieron en defensa de Monseñor Panal, que nunca estuvo solo, que se desafió la ira del tirano. Los veganos se hizo, pero él desde luego era la figura que motivaba también todo aquello, porque veíamos en él la representación viva de nuestra fe. Copiar a los santos es cosa muy difícil, dificilísimo. Copiar a Monseñor Panal y copiar al Padre Fantino es imposible. Te hablo como un joven de ese tiempo. ¿Qué nos motivaba, qué nos inspiraba de Monseñor Panal? De manera particular y principal, su fe. Que él me decía, tú no quieres ser santo, me decía, porque yo le reprochaba alguna cosa, como no comer, el tanto confesar. Abajo Trujillo y arriba la iglesia. Decir eso en la era de Trujillo, eso era bastante fuerte. Y hubo una batalla campal enfrente de lo que era entonces la residencia de Monseñor Panal. La recuerdo perfectamente, una vivienda de 2 pisos. Hoy está la catedral ahí construida, la nueva catedral, en la calle Mella, pintado de amarillo, lo recuerdo perfectamente. Monseñor Panal es un símbolo del valor, de la responsabilidad, de la lucha en defensa de los que menos poder tienen. Su amor hacia los más necesitados, hablar por ellos, conversar con ellos, ayudarlos a ellos. Los que éramos sus amigos y sus allegados, no dejamos nunca de ir allá. Íbamos siempre. En el aniversario del 18 de abril, que es una gesta que La Vega debe recordar con devoción, con amor a la patria y a su fe,
los veganos debemos sentirnos muy orgullosos de poder contar con una fecha como el 18 de abril, pero por sobre todo con un obispo como Monseñor Panal. Gracias a esas personalidades por dar su testimonio de vida y obra de Monseñor Panal, un obispo que se entregó en defensa del pueblo dominicano, específicamente aquí en la diócesis de La Vega. Sigan compartiendo con nosotros aquí en La Voz del Obispo, Antonio Camilo González. Muchas gracias, queridísimo amigo Ariel, por tu esfuerzo y por siempre traernos a nosotros tanto material tan bueno para nosotros compartir esa sección de La Voz del Obispo desde la calle. Ahí vieron ustedes, queridos amigos que nos sintonizan, ahí vieron ustedes las virtudes que destacaron estos personajes que vivieron en la época de Monseñor Panal. Ahora yo tengo una curiosidad, pero mi pregunta viene para usted, Monseñor. Además de esas virtudes que se han destacado en lo que vimos en La Voz del Obispo desde la calle, ¿qué otras virtudes podemos nosotros apreciar en la persona de Monseñor Panal? Agradezco mucho esas preguntas porque muchas eran las virtudes de Monseñor Panal. Ya los que nos han precedido, que lo conocieron y lo trataron, pues han hablado de algunas virtudes. Sobre todo el espíritu de oración de Monseñor Panal. Era un hombre de oración. Como contemplativo, pues Santo Tomás de Aquino decía que la pastoral es lo que uno ha contemplado, contemplata, decía en latín, contemplata alistradere. Es decir, darle a los demás lo que uno ha contemplado a través de la oración. Un hombre de oración, Monseñor Panal. Un hombre sacrificado, disciplinado. Doña Altagracia Hernández, tía del cardenal, que trató mucho a Monseñor Panal, habla de esa disciplina personal que tenía Monseñor Panal. Levantarse una hora, bajar a la iglesia, hacer una hora de oración y después celebrar la misa y atender a la gente. De modo que disciplina espiritual. También Monseñor Panal fue un hombre amable, afable con todo el mundo, sobre todo con los pobres. Un hombre también que aunque sufría enfermedades, pero tenía siempre alegría, muy característico como franciscano, un hombre alegre, un hombre pobre, que vivía con muy pocas cosas, pero un hombre de Dios y un hombre apostólico. De modo que Monseñor Panal, un hombre de muchas virtudes, de mucha sencillez, de mucha disciplina interior y de mucho espíritu de oración y también de caridad con el prójimo. Muy, vamos a decir, preocupado por la gente pobre. Y por eso en su discurso a Trujillo en la catedral le habló de los pobres y pidió que se atendiera a los pobres, que sobre todo que ayudara a la gente con oficios, con trabajo, para que la gente pudiera ganarse el pan y no tuviera que estar recibiendo limosna. De modo que Monseñor Panal, un hombre de oración, un hombre de mucha humildad. Yo recuerdo en una oportunidad que hablé con él y le di las gracias, Monseñor, a nombre de la juventud. Yo en ese tiempo era un joven. A nombre de la juventud le doy las gracias porque su valentía no era fácil en el tiempo de Trujillo. Y él me dijo, no, yo no soy valiente. Sencillamente yo hago en cada momento lo que creo que tengo que hacer. Pero no se daba importancia que le hacerle frente a Trujillo con arrogancia, no, desde la humildad. Él lo enfrentaba desde la humildad. Y le decía la verdad con mucha lisonja, porque en ese tiempo no se podía, vamos a decir, enfrentar así si usted no quería que lo despachara. De modo que Monseñor Panal, un hombre inteligente, un hombre de Dios, un hombre que se preocupaba de los pobres, pero también trataba de buscar a los ricos que se arrepintieran y que ayudaran a servir. Él siempre hablaba de Trujillo, el pobre Trujillo. No andaba con todos esos títulos y esas cosas, sino con sencillez. Pero siempre procuró también, cuando los recibió a Trujillo, pues procuró que hablarle como se le habla a un hijo de Dios también.
Y Con decirle humildad, la que eso verdad. era lo más importante. Monseñor, pero gracias a todas estas virtudes y a todo lo que nos han contado de Monseñor Panal, su imagen, ¿qué significó para La Vega y para el país también? Bueno, ya te agradezco mucho esa pregunta, porque en ese tiempo, en esos años, hasta la muerte de Trujillo, pues nadie se atrevía a hablar. Y solamente aparecieron 2 obispos, Monseñor Reilly en San Juan de la Maguana y Monseñor Francisco Panal aquí en La Vega. De modo que asumió el problema de los presos políticos, de los que estaban torturados y desaparecidos, y le pedía a Trujillo por esa gente, que la familia lo pudiera visitar, y en fin, Trujillo pues accedió. Aunque me recuerdo haber visto en uno de los documentos que Trujillo se ve que llamó al jefe de servicio de inteligencia y le dijo que localizara a todos los presos. Y dijo, bueno, a todos no, porque muchos se han ido ya y se han ido del país y de allá hemos recibido que han llegado bien por allá, pero era todo mentira. Qué barbaridad. De modo que con esa, vamos a decir, perfidia. Pero Monseñor Panal enfrentó la situación y trabajó con amor cumpliendo la palabra de Dios. Señor, Como buen pastor. usted cuenta que recientemente nos dijo que tuvo una experiencia como señor Panal, pero yo creo que le he escuchado decir que usted tuvo otra experiencia como señor Panal mucho más joven, cuando usted estaba más joven todavía. Sí, bueno, Monseñor Panal, recuerdo que fue antes de ser como obispo de La Vega, él visitaba Santo Domingo y yo nos encontramos en la iglesia de San Carlos Borromeo en la capital y me encontró como ensayando algo y me preguntó qué me pasaba. Digo, bueno, yo soy seminarista y tengo que ayudarle a cantar una lección aquí en latín. Yo estaba un poco nervioso ahí, aunque yo sabía un poco de latín, pero entonces Monseñor Panal pues me tranquilizó y él mismo comenzó a cantar como yo tenía que cantar y entonces me orientó, me facilitó. Él era un hombre muy afable, muy bondadoso, muy atento y muy... ¿Y cuántos años tenía usted cuando eso? Bueno, yo tendría quizás como 14 años. 14 años, sí. Ha llovido, Monseñor. Sí. Ha llovido. Sí, ha llovido mucho, claro que sí. Bueno, pero me recuerdo de eso. Y después, cuando, en esos días, después del 22, yo vine por aquí con el párroco de Constanza y entonces estuvimos hablando con Monseñor Panal. Yo era seminarista teólogo, pero el padre habló con Monseñor para darle las informaciones que tenía sobre Constanza. Y después me permitieron a mí también ir a saludar a Monseñor Panal. Y entonces fue cuando yo le hablé de su fortaleza y él me dijo, no, yo sencillamente yo hago aquí lo que, hago lo que creo que tengo que hacer. Yo no soy valiente. Muy humilde, muy ¿Quién iba a decir que después de esa experiencia que usted tuvo cerca de Monseñor Panal, usted iba a ser sucesor de él? Primero Monseñor Flores, luego usted. Y yo siempre he pedido que me entierren al lado de Monseñor Panal. Al ladito. Sí, al lado. Ya tú sabes, Canela, y te Sí, toca hay que... a Monseñor Rafael, como obispo de La Vega, tenemos que decirle, Monseñor Rafael, Monseñor Camilo dijo que al lado de Monseñor Panal. Claro. Sí. Ya lo sabes. Bueno, creo que vamos a una pausa ahora, el espacio de la pausa, nuestra pausa un poco triste, porque esta pausa ya casi nos va despidiendo del programa, después de tener un programa tan interesante sobre Monseñor Francisco Panal Ramírez, quien fuera obispo de la diócesis de La Vega, cuando el restablecimiento en el año 1953, y a propósito hacemos este programa por esa gran gesta vegana del 18 de abril del 1961, ¿verdad que sí, Yoli? Sí, Así es. Bueno, vamos a la pausa y después de esta pausa continuamos con los detalles que nos quedan ya al final de este programa de La Voz del Obispo Antonio Camilo González. En breve regresamos con La Voz del Obispo Antonio Camilo González. La Voz del Obispo llega a ustedes gracias a UCATESI, la universidad que exige nuestro tiempo. Muebles Rufinos, puro confort tropical. Indubeca, orgullo dominicano. Insecom Computadoras, en computadoras lo tenemos todo. Cooperativa Vega Real, grande y confiable. Super Empo, gente que tú conoces.
Abonap, Asociación Bonao de Ahorros y Préstamos. W Cruz Auto. Multimuebles, muebles y electrodomésticos. Centro de Belleza Paulette, expertos en el cuidado de tu belleza. Odalis Motors, donde todo es fácil. Acolor, estudio gráfico. ¿Qué podemos crear para ti? La Voz del Obispo está en las redes sociales. Síguenos en Facebook, mira las fotos en Instagram. También estamos en Twitter. Mira nuestros videos en YouTube. Encuéntranos como La Voz del Obispo para que estés en contacto con Monseñor Antonio Camilo González. Ya estamos de vuelta. La Voz del Obispo Antonio Camilo González. Agradecemos la verdad a todos ustedes que nos han seguido en este programa especial dedicado a Monseñor Panal a propósito de esta gran fiesta que se avecina, esta gran aniversario que se avecina, 55 aniversario de esa gran gesta vegana del 18 de abril del 1961. Y queremos aprovechar el espacio para agradecer también a los medios que retransmiten este programa. Ahí tenemos a La Voz de María como canal matriz, tenemos a Microvisión Canal 10, Punta Cana TV, Ucatesi Televisión, también Canal 25, Renacer en el Espíritu y Coral 39 de la familia Corripio, y la radio la tenemos ahí todos los jueves, tenemos el compartir con Radio María Nueva York y también Radio Santa María. Agradecer a todas esas personas que nos han seguido y que siempre nos respaldan con la retransmisión de este programa. Excelencia. Y bueno, yo me siento contento de todo este programa, pero me gustaría que también ustedes pudieran aportar un poquito qué virtud o qué valor moral de Monseñor Panal. Yo puedo decir que la valentía, como usted dijo, un hombre valiente, diría yo. Claro. Yo diría que la humildad. Yo diría que la coherencia de vida, cómo él llevó una línea en todo el tiempo, desde que usted empezó a describir su vida hasta, bueno, que fue obispo de la diócesis de La Vega. Interesante. Bien, pues pedimos a Dios Todopoderoso que bendiga la memoria de Monseñor Panal. Pero espérese, que antes de bendecir, nosotros tenemos que agradecer a Monseñor que aunque usted es el capitán de esta barca, pues que usted haya compartido con nosotros esa sabios conocimientos de tanto tiempo que usted tiene. Sí, naturalmente para cuando uno ama un tema y ama a una persona como Monseñor Panal, pues también es un motivo de gozo el poder compartir. Y como decía un sacerdote, Monseñor Eliseo Pérez Sánchez, cuando hablaban de temas pastorales, si no me dejan hablar, yo exploto. Bueno. De modo que le damos las gracias a todos por haberse fijado. Y tenemos que seguir manteniendo la figura, así como la del Padre Fantino, también la de Monseñor Panal. La diócesis de La Vega es rica, Monseñor Flores Santana también. Y tanto, Monseñor Bello, obispo, Monseñor Vargas. Y ahora nuestro obispo Héctor Rafael, hombre joven. De modo que un hombre joven, pues tiene mucho que hacer aquí en la República Dominicana, en nuestra diócesis de La Vega. Pedimos a Dios Todopoderoso que nos bendiga y que el Señor los bendiga, los guarde, los muestre su rostro, le mire benignamente y le conceda la paz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, esto no se ve todos los días. Que gran parte del equipo, como César Canel y Yoleni Jiménez, participen en el programa completo, eso es una maravilla. Gracias a Dios que los hemos tenido con nosotros y que siempre están trabajando con nosotros en este gran equipo de La Voz del Obispo. Y a ustedes, la cita es para la próxima semana, una entrega más de este programa, La Voz del Obispo Antonio Camilo González. Producciones Camilo presentó